Bueno, damos inicio entonces formalmente al panel de desarrollo local sustentable y promoción del empleo. Bueno, el panel de hoy es Impulso a los empleos verdes y gobiernos locales en la Argentina, y nos van a estar acompañando en esta primera parte el señor Carlos Romero, director general de Industria de la Ciudad de Corrientes, que es miembro de AIPA. Daniel Mercado, director coach en desarrollo sustentable, promotor ejecutivo Cátedra Sur en UBA. Y Florencia Pinto, embajadora argentina de los premios Latinoamérica Verde. Les dejo el espacio para que comiencen. Bien. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y, bueno, felicitaciones a los organizadores de estas jornadas. Y, bueno, gracias a Daniel y a Florencia por acompañarme en este panel. Bueno, hoy nos toca hablar sobre empleo verde y por eso yo, desde mi rol como director general de industria de la ciudad de Corrientes y en especial también como representante de APIA, que es la Asociación de Parques Industriales Argentinos, quería dar un enfoque desde un perfil más de la parte pública y qué aportes hay para favorecer ese empleo verde. Voy a compartir una pantalla brevemente para poner un poco en contexto. Según la OIT, el empleo verde, el concepto que tiene es resumir la transformación de las economías, lugares de trabajo, empresas y mercados laborales, y transformarla en una economía sostenible de bajo carbono que ofrezca oportunidades de empleo decente. Y ahí empiezan a jugar distintos factores que definen realmente el empleo verde, en el que el empleo decente es el trabajo realizado en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana, y que para que sea verde tiene que estar vinculado con actividades que produzcan bienes o servicios sostenibles, o que trabajen activamente en procesos de producción de esos bienes y servicios, como ser producción más limpia, eficiencia energética y demás. Si nosotros vemos acá la imagen, se puede ver cómo la intersección de esos dos criterios favorecen a que se interprete mejor lo que es empleo verde. Y ahí es una invitación a todos para pensar realmente cuán verde es el empleo que cada uno realiza desde su rol, desde el funcionario político hasta el último eslabón de la cadena productiva en cualquier ámbito, y podemos encontrarnos con varias sorpresas, sobre todo ver cómo, si ustedes ven esta matriz, acá este gráfico que está abajo a la derecha, ven cómo se conjugan ambas cosas y, por ejemplo, ambientalmente inviable y no decente es un trabajo informal que se puede estar haciendo en una mina de carbón, por ejemplo. Un trabajo decente pero no verde es los trabajadores del sector de petróleo, que trabajadores del sector de petróleo en el ámbito de los gobiernos locales, las ciudades, las comunas, son las mismas estaciones de servicio, o sea, están todos regulados, están todos bien, pero en realidad están vendiendo un producto que genera un impacto ambiental negativo. Entonces ahí es donde vamos conjugando distintas cosas y vemos que, por ejemplo, todo el rubro de las energías renovables se puede entender como un empleo verde, ya que genera trabajo formal decente y aparte genera un impacto positivo en el medio ambiente. Muy bien, a ver si puedo compartir, o bueno, con la presentación no lo estoy pudiendo hacer. Ahí, bueno, ¿cómo juega? Y yo lo que creo muy importante es que podamos definir en los gobiernos locales, interpretar que la hoja de ruta sí o sí prioritaria que tenemos que tener es la de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ahí tener la iniciativa, la herramienta y la dinámica como para articular acciones que tengan que ver con el cumplimiento de esos ODS. A partir de ahí vamos a poder identificar
los empleos que se van generando o lo que es necesario generar o cuáles son necesarios apoyar para poder lograr las metas y cumplir con la Agenda 2030. Me permite, no estoy pudiendo darle continuidad nomás a las pantallas, así que lo voy compartiendo de a poco. En el sentido de los ODS es muy importante tener en cuenta el ODS 11, que es el de ciudades y comunidades sostenibles, y ahí es importante incluir el criterio que se busca de mejorar la sostenibilidad de las ciudades y todo lo que eso implica, porque hay que hacer no solamente tener viviendas seguras y asequibles y mejorar los asentamientos marginales que hay en todas las ciudades, sino también hay que realizar inversiones en transporte público, crear áreas públicas verdes, mejorar la planificación y gestión urbana de manera que sea participativa e inclusiva. Entonces, si bien los gobiernos locales tienen como gran desafío cumplir todos los ODS, el número 11 es un gran parámetro para ver reflejado, a ver qué acciones están haciendo y cómo logran cumplir esos objetivos. Y bueno, yendo de nuevo a lo que son gobiernos locales, en Argentina hay aproximadamente, todos escuchamos ya esta frase, que hay casi 2.500 gobiernos locales que van de comuna hasta municipio, pero de los cuales el 90% son netamente urbanos, o sea, tienen todas las problemáticas que podemos encontrar en distintas magnitudes y en distintos contextos, de acuerdo al territorio en donde están, encontramos prácticamente los mismos problemas en todos lados. Por lo tanto, son grandes protagonistas del cumplimiento de esta Agenda 2030 que ya estamos muy próximos a cumplir dentro de 10 años. Entonces, son protagonistas porque tienen que generar las políticas urbanas y económicas que sean sostenibles. Son protagonistas porque pueden interactuar directamente con todos los sectores de la sociedad, cosa que los estados provinciales, los estados nacionales les es mucho más difícil y pesado ese aspecto. Y sobre todo tienen conocimiento del entorno, por lo cual toda política, toda acción que generen o toda iniciativa que tengan, se hace a conciencia del entorno que tienen que preservar o que tienen que mejorar. ¿Qué pasa? Ahí, por lo general, hay desconocimiento. Sabemos que hace poco se promulgó la ley Yolanda que obliga a los funcionarios a que incorporen conocimientos del medio ambiente. Hay también intereses sectoriales, mucha presión a veces del grupo económico para que no se destraben ciertas cuestiones que favorecerían a la generación de empleo verde. A veces hay falta de decisión también por creer que hay tiempo para tomar decisiones cuando realmente no lo tenemos. Y sobre todo a veces tenemos el problema de no permitir la participación ciudadana o aferrarse a normativas desactualizadas totalmente. Desactualizadas no de hace 50 años, sino que diciembre de 2019, cuando llegó la pandemia, tiró por la borda muchas de los paradigmas que teníamos antes de que aparezca el COVID. Bueno, para ir cerrando, y de nuevo con mi problema de compartir pantalla, que bueno, un poco lo que quiero reflejar es qué es lo que podemos hacer desde los gobiernos locales para que puedan establecerse el ámbito para el desarrollo del empleo verde. Y ahí es muy importante la acción sobre el desarrollo urbano. Ahí tenemos la posibilidad de hacer, como en todas las grandes ciudades del mundo lo están haciendo, planificar ciudades de 15 minutos, donde la gente tenga en cercana proximidad todas las necesidades básicas y no tenga que estar trasladándose de un lado al otro. El desarrollo de espacios verdes, el desarrollo de ciudades que tengan capacidad, resiliencia ante los cambios climáticos,
hay que trabajar mucho o permitir que cambiar el concepto de movilidad hacia una movilidad sostenible, hacia una peatonalización, digamos, que la gente pueda ganar la calle y de eso generar muchas actividades que están vinculadas con el contacto cercano con la gente, cambiar abruptamente y aspirar a un código de edificación que busque parámetros de eficiencia energética en las construcciones, que se aplique el uso de las energías de fuentes renovables, aprovechando la iniciativa de generación distribuida que hay, apuntar a infraestructura que sea infraestructura verde realmente, no pensar de que la solución a los problemas están con el hormigón y el acero, sino buscar soluciones que la misma gente local con conocimiento del territorio puedan resolver aprovechando el entorno, soluciones basadas con la naturaleza, por supuesto, resolver, pero a fondo, todo el tema de los residuos sólidos urbanos, como generar cadenas de valor a partir de los residuos que inevitablemente se generan, y promover desde el punto de vista económico emprendimientos locales, repensar la cadena de distribución, establecer clústeres o parques industriales en cada localidad que permita a los emprendedores vinculados con el empleo verde poder materializar sus iniciativas y bueno, y también tener actividades culturales, recreativas que sean sostenibles, que tengan intervención y participación ciudadana en todo este tipo de decisiones. Eso como cierre es lo que quería comentarle y bueno, dejo la palabra. Muchas gracias por la participación. Daniel, todo tuyo. No te escucho. Daniel, tenés el micrófono silenciado. Está muteado, Daniel. A ver ahí. Ahí va. Bueno, justo había contado un chiste, así que espero que se rían, aunque no lo hayan escuchado. Ahora bueno, lo muy bien. Gracias, Florencia. Bueno, muchas gracias a los organizadores, como ya se presentó Carlos, para no ser redundante, pero es importante este tipo de iniciativas. Las valoramos y desde la cátedra, cada vez que tenemos la posibilidad de estar disertando o sensibilizando con respecto a estos temas, tratamos de estar presentes. Hoy, si bien nuestro módulo es de impulsos de los empleos verdes en gobiernos locales, tanto en la apertura, como habló el intendente y recién Carlos, nos está planteando una dinámica y una apertura en términos de pensar por arriba del empleo verde. Que el empleo verde no sea una consecuencia, ¿sí? O sea, como consecuencia de que hay basura aparezca el empleo verde. No es eso. Lo que tenemos que pensar es por arriba del empleo verde para que tomemos la verdadera dimensión de lo que significa un empleo verde. Recién Carlos, en un gráfico, estaba tratando de sintetizar el concepto, y eso es lo que nosotros desde la Cátedra Sur-Sur tomamos, como para presentar. Les voy a comentar que la Cátedra Sur-Sur es un acuerdo de Naciones Unidas con la Universidad de Buenos Aires, con el rectorado,
para que aparezca esta cátedra, orientado justamente, no solamente a la difusión, sino a la vinculación con el aparato productivo, como para poder realizar efectivamente esta transferencia, no solo de conocimiento, sino de, en esta vinculación, fundamentalmente el ODS 9, el ODS 8, el ODS 9, que en definitiva, ¿qué es lo que terminamos logrando? Generando sinergia entre cada uno de los actores. Esta cátedra está liderada por el doctor Bernardo Klicksberg y el coordinador Hugo Barsky, que me prometió que iba a estar hoy inclusive como participante, así que sería un lujo para nosotros poder tenerlo en esta presentación. En mi rol de promotor ejecutivo, no es solamente la obligación de una presentación en términos académicos, sino la sensibilización de que estamos convencidos de lo que estamos diciendo. Entonces, para eso le vamos a dar un marco y le damos fuerza inclusive a todo lo que dijo Carlos recién. Hasta el 2019 veníamos con una regla de juego que medianamente eran conocidas más allá de los procesos de transformación que todos estábamos evidenciando. Pero la búsqueda en ese momento era cuál era la punta para poder encontrar un camino, cómo poder estar en esa transformación. Pensemos que mientras la Agenda 2030 estaba corriendo, nos encontramos con un China y un Estados Unidos que están en una guerra comercial feroz, y donde atrás hay intereses, donde la energía tiene un papel extremadamente protagónico, y como recién decía Carlos, si la energía viene del petróleo, se nos está alejando, o se nos acerca la Agenda 2030 y se nos aleja el verdadero cumplimiento de los objetivos. Entonces, lo que estábamos intentando era encontrar esa punta que nos dé algo de camino para poder cumplir con la Agenda 2030. De repente, bueno, apareció el COVID, y el COVID nos generó una maraña que vos decís, ¿cuál es la punta? ¿De dónde tenemos que tirar para poder encontrar caminos? Y ustedes sabrán que a pesar de estar en esa maraña, como estamos hoy, hablamos a veces del post-COVID. Y hablar del post-COVID es un deseo, porque queremos que termine la situación en la cual nos encontramos, que es con COVID. Entonces, sería un futuro. Y ese futuro, de alguna manera, queremos que vuelva a ser al 2019 para seguir tirando de esa punta. Pero la cuestión es que estamos en una nueva normalidad que no nos gusta. No nos gusta estar con COVID, pero tenemos que seguir dando clases con COVID, tenemos que generar negocios con COVID, tenemos que seguir haciendo transacciones económicas desde el punto de vista Argentina con COVID, tenemos que seguir nuestras actividades con COVID. Y cada vez, como ustedes ya se dieron cuenta, esto se está poniendo, obviamente, con más frecuencia, Ya estamos acostumbrándonos, más allá de las cuestiones de salud. Pero el post-COVID, ¿será la normalidad que teníamos en el 2019? Y acá viene otro espacio de reflexión. Y como tenemos el tiempo acotado, pero queremos dar el buen mensaje, hoy nos encontramos con un tema extremadamente relevante que son los nativos sustentables. O sea, mientras nosotros estamos hablando de cómo era el 2019 y en qué situación nos encontramos hoy y cómo será el 2021, en este momento hay gente que directamente ya nace y predica nativos sustentables. Así como tuvimos los millennials, los centennials, ahora tenemos esta mirada. Y esta mirada engloba al concepto de empleo verde, pero me eleva y me hace reflexionar sobre los niños que hoy ya están hablando de cuidado del medio ambiente. Por eso, cuando nosotros comenzamos a hablar, decimos, venimos de la época de la coerción, y va a seguir un tiempo y largo la coerción, o sea, la multa para que cumplan. Pero la multa significa permitir arruinar el planeta con una compensación económica. Como esa compensación económica, como decía Carlos, en algunas industrias o sectores hasta es conveniente, entonces el empleo verde ahí no aparece.
pero el futuro de reducción de carbono, el futuro de la Agenda 2030 y post-Agenda 2030, por lo menos nos tiene que llevar a la conveniencia. De última, hagámoslo porque nos conviene. Porque el próximo paso, como son los nativos sustentables, ya lo hacen por convicción. Entonces, si nosotros miramos hoy el post-COVID, no desde la perspectiva de la nueva normalidad que sea parecida al 2019, y pensamos en el crecimiento de los nativos sustentables, los que nos siguen ya están hablando por convicción. Y eso es un tema extremadamente relevante que tenemos que poner en nuestra propia agenda. ¿Qué pasa? Que algunos todavía necesitan la coerción, o sea, la multa, para tomar conciencia. ¿Qué pasa con aquellos que hacen actividades a favor del cuidado del medio ambiente para no pagar la multa, o sea, por conveniencia? Y hoy en la apertura, cuando habló el intendente, y habló, no recordé el nombre de la primera persona, una mujer, hablaba, tenemos que poner foco en este tema del empleo verde. Y efectivamente hay que poner foco en ese aspecto. Y celebro esta invitación, esta posibilidad de poder hablar con ustedes. Tenemos, más allá del aspecto académico, también tenemos funciones sociales como eje y de transferencia en términos de sensibilización. Entonces, recordemos el concepto de los nativos sustentables que vienen empujando y muy fuerte con la convicción. Y eso nos va a generar nuevos desafíos. Entonces, el post-COVID, ¿cuál será la punta que tenemos que tirar? Y ahí cada uno va a intentar tirar algo que se le parezca al 2019. Y esto va a ser una realidad, porque necesitamos volver a la estabilidad anterior. Pero no va a ser igual, no porque yo lo diga, sino porque el impulso a esto de la sustentabilidad, el COVID nos va a dejar una enseñanza. Más allá de la parte negativa, en términos de lo nocivo que fue para la salud. Entonces, en función de eso, ahí podría preguntar, ¿cómo será el post-COVID? Y eso es a construir. Entonces, el hablar del post-COVID es escaparnos al con-COVID. Y escaparnos al con-COVID es ni siquiera es aprovechar el mensaje que nos está dando a nivel humanidad. Entonces, a partir de ahí uno podría decir, ¿por dónde empiezo? Porque necesito empezar por un lado, y además no robarles demasiado tiempo. ¿Por dónde podemos empezar? Y bueno, vamos a pensar en 300 años en 2 segundos. 300 años no es nada. Claro, mirándolo hacia el 1800 y yendo 100 años para adelante. Con el 1800 me voy a la Revolución Industrial para darle sentido a la previa que hizo Carlos y para darle sentido a lo que después va a decir Florencia. Vamos hacia atrás, generador de bienestar puro. La Revolución Industrial lo que hizo fue mejorar el bienestar de la comunidad. Pero ya en 1950, en la segunda mitad del siglo pasado, ya se hablaba no solamente de los términos de intercambio de países desarrollados y subdesarrollados, sino que además que el proceso de contaminación, si no se hace algo, va a ser irreversible. O sea, ya el siglo pasado se tomaba conciencia de que algo no estaba bien. Pero eso no es nada, porque si seguimos todavía trabajando con coerción, significa que no nos hemos dado cuenta. Entonces vamos 100 años para adelante, y ahí aparece el mapa que nos presenta la NASA si nosotros no hacemos algo. ¿Qué pasa? Aumenta la temperatura. Por arriba del 1,5 grados, 2 grados, va a haber migrantes climáticos en búsqueda de espacio donde poder vivir, en búsqueda de espacio donde va a haber algo para sembrar y comer. 2100. Nosotros somos responsables, y por eso desarrollo sustentable, de poder garantizar que las generaciones que sigan como mínimo puedan disfrutar lo mismo que estamos disfrutando nosotros. Ahora, si yo lo dejo en esa frase, hasta podría ocultar algunas palabras y me convierto en egoísta. Ahora, cuando lo llevamos al 2100, que falta muy poco,
y decimos, como decía Carlos, la Agenda 2030 se nos viene de frente y el COVID evidentemente nos demoró, algo vamos a tener que hacer. Claro, cuando nosotros vemos el mapa donde está Argentina, es un lugar que va a ser un vergel, o por lo menos un lugar donde se va a poder tener agua, donde se va a poder tener alimentos. Y cuando hay abundancia, las decisiones se toman más tarde. Cuando hay escasez, se desarrolla capital intelectual, porque hay que ser creativos. Entonces, hoy, ni siquiera podríamos echarnos la culpa a nosotros mismos por haber tenido abundancia, pero sí podríamos reflexionar por tener abundancia e ir hacia una escasez, empezar a desarrollar ese capital intelectual que después lo vamos a materializar como empleo verde. Entonces, estimados participantes, punto de partida para pensar, hacia el 2030 vamos a tener aproximadamente 2040, 9.000 millones de habitantes en este suelo. Imaginen todo lo que viene arriba de eso. Hoy somos 7.200. El 80% de la población, según el BID, vive en ciudades. O sea, la gente migra a la ciudad en búsqueda de bienestar. Y el COVID, ¿qué nos dijo? Váyanse de la ciudad, porque el que vive en el piso 11 tiene que bajar de a uno, porque se pueden contaminar. O sea, ni siquiera en un edificio, en el medio de la ciudad de Buenos Aires, vos estás tranquilo con el COVID. Me está diciendo alejate, andar a tomar aire, vivir en el piso 11 es un problema. Imagínense cuando estábamos con el DNU del distanciamiento y el aislamiento obligatorio, no podía bajar el ascensor, una persona por ascensor. Imagínense, eso no es bienestar. O sea, el COVID nos hizo replantear, además, que es una urbe y cómo poder desarrollar la metrópoli. Entonces ahí comienzan otros conceptos que son muy interesantes y lo quiero alinear con lo que comentaba Carlos. Pensar en una metrópoli donde en la metrópoli se pueda encaminar ese bienestar, porque todos van a la ciudad, a la mega ciudad. Punto número 3, todo esto ¿qué termina generando? Más basura. No dije recursos para darle la antesala en la misma sala al expositor que viene después de nosotros, que va a hablar de economía circular, donde la basura lo va a denominar oportunidad de generación de recursos. Pero eso es un tema que va a hablar él. Tomémoslo en principio como que generamos más basura. Imagínense, si tenemos que trabajar con coerción para que la gente entienda lo que es separar el residuo en su propio hogar, tomémoslo como basura para que nos duela más. Segundo, o cuarto, una presión increíble sobre los resultados, ahora y hacia futuro. Recursos naturales. Recursos naturales que en algunas latitudes son escasos. En nuestro caso, tenemos abundancia. También tenemos que pensar por qué desde afuera nos ven. Nos ven como un reservorio, al igual que gran parte de los países de Latinoamérica. Quinto, cambio climático. Carlos, ¿qué decía? Reducir la emisión de dióxido de carbono. ¿Dónde se genera la mayor cantidad de dióxido de carbono? En la ciudad. Entonces, naturalmente, cuando ustedes escuchen una presentación de alguien que diga tenemos que trabajar sobre las ciudades emergentes, es porque estamos descarbonizando o alejando a la gente de la ciudad tradicional, que era el que garantizaba el bienestar, porque ahí está la mayor generación de dióxido de carbono. Entonces, nos presenta esta situación que acabo de mostrar, nos pone en evidencia algunos desafíos en el siglo XXI. Y haciendo uso de las palabras del intendente, nos encontramos con que tenemos la actividad privada y la actividad pública, que a partir de todo lo que comenté, se encuentra con que mira al ojeo en términos de la hidrósfera, la biosfera, la atmósfera. ¿Cómo la está mirando? La está mirando de manera conjunta, porque cuando nosotros consumimos agua, consumimos para el privado como para el público. Y todas las actividades que se generan en el ámbito público y privado impactan el ojeo. Y ese impacto de nuestra actividad antrópica, ¿qué termina generando? Un cambio climático. Entonces, desde esta perspectiva, ¿cómo podría yo decir que el empleo verde es simplemente una persona que está trabajando recolectando basura, por ejemplo, recolectando basura y haciendo un bien a la sociedad?
estoy limitando el alcance y la importancia que tiene el empleo verde. Se me va, la dimensión tradicional se me va a escala. Y digo, ¿qué está generando el cambio climático a la sociedad o a la humanidad toda? Le está generando oportunidades y amenazas planetarias, porque ya no importa si esto ocurre en Australia o en Argentina o en México. El cambio climático es para todos. Independiente, no dije gases de efecto invernadero, estoy hablando del cambio climático. Es un proceso geológico natural que la Tierra lo va a tener, pero nuestra actividad lo que hace es acelerarla. Entonces, si la acelera, somos nosotros los que la podemos desacelerar. Entonces, el cambio climático se va a dar, pero alejémoslo. Por eso son oportunidades y amenazas planetarias. No es contra un municipio, no es contra la Argentina, es planetario. Por eso los ODS vienen a nivel global. Los 193 países han adherido. Argentina adhirió. Y como tal, implementa en Argentina los ODS. Y hay que ayudar a la nación, a la provincia, al municipio a localizarlo. Por lo tanto, lo público y lo privado, como bien lo dijo hoy el presidente de la Cámara de Industria y Comercio de San Miguel, trabajan de manera conjunta. Pero no están solos. A esto hay que agregarle el resto de la sociedad civil. Hay que agregarle la academia y la comunidad en general. Porque ahí es donde aparece ese foco de no de coerción, sino de convicción. Entonces, a la gente, cuando uno le pregunta, ¿sabés algo de los ODS? En general no tienen idea. Y eso es un problema, porque Argentina adhirió y estamos todos haciendo un esfuerzo para poder localizar. Por lo tanto, miren la cantidad de oportunidades en la vinculación académica con el resto de la comunidad, tanto el ámbito público como privado. Este es un tema muy interesante en términos de desafío en lo cual nos enfrentamos. Y obviamente aparecen áreas o otras partes interesadas, como por ejemplo el Banco Mundial, el MINMOVIL, que financia actividades a favor de estas economías emergentes, donde se pueden aplicar proyectos para convertir ciudades o comunidades sustentables. Entonces hay que tener todo un ecosistema. Y esto, la sociedad civil tiene que estar al tanto de esto. Si no queda en el público, en lo privado y nada más. La sociedad civil se tiene que involucrar. Por eso es tan importante los consejos económicos y sociales de cada uno de los municipios. Entonces, ¿por qué hemos llegado a esto? Es muy simple. La economía y la ecología están disociadas. Entonces, cuando uno dice empleo verde, lo que está diciendo es que la economía se asocie con la ecología. Romper esa disociación, porque la ecología es la que manda. Y como la ecología es lo que manda, nos permite que nosotros nos paremos desde otra perspectiva. Lugar donde voy, hablan de el hombre en el centro. Y si el hombre es el generador de todo esto, la ecología no necesita del hombre. Entonces, es interesante que veamos que mientras tengamos esto disociado, el proceso es irreversible. Por eso la presentación que viene después de nosotros es extremadamente relevante, porque termina de materializar, junto con Florencia, que va a dar los casos, termina de materializar cómo podemos, a través de los emprendedores y emprendedores verdes, comenzar a disminuir esa brecha. No como una cuestión finalista, sino como una cuestión de proceso. Y ahí es donde está nuestro gran cambio, proceso. Entonces, gran dilema que tenemos, la energía. ¿Y la energía qué es lo que genera? El dilema que tenemos que resolver. Carlos lo presentó de entrada. Energía, economía y ambiente. ¿Con qué motorizo la industria? Hoy con carbón o con algún derivado del petróleo. ¿Y eso por qué? Porque no quiero perder economía. ¿Y eso qué termina haciendo? Genera contaminación al ambiente. Entonces, este es el dilema en el cual nos encontramos en este siglo, donde los nativos sustentables ya lo tienen resuelto. Vamos a ir acelerando. Le traje algunas imágenes de algunas
mega urbes para que veamos. Lo que no vemos o no queremos ver es que a partir del consumo, que obviamente todos queremos consumir y nadie quiere perder un milímetro de su economía ganada, termina en esto. Y si termina en esto, dentro de los ODS nos dice esto hay que visibilizarlo, porque si no se visibiliza, no se pone en la agenda. Si no se pone en la agenda, no sale una solución. Entonces, ¿cómo puede ser que hoy ciudades importantes de Argentina tengan cientos de basurales a cielo abierto alrededor? O sea, miren todo lo que hay para trabajar. Trabajar desde la concientización a la sociedad hasta valorar el recuperador urbano, factor clave de éxito para poder transformar hacia empleo verde. Todos los que están en el medio, obviamente, van a hacer su propia transformación. Pero el primero es entender de que esto es inadmisible. ¿Por qué? Por el basural, por la estética. Lo acabo de decir. El cambio climático pone en la agenda y en la mesa a diferentes partidos políticos, a diferentes representantes de sectores de la sociedad, porque es un problema común. Y el problema común es el cambio climático. Entonces ya no importa cuál es tu partido político. Tenemos los ODS y la Agenda 2030 que nos nuclea. Y esto es sano, y esto hay que aprovechar. Es como una decisión política universal, y tenemos que aprovecharlo. Entonces, la basura es lo que tenemos que reconvertir. Miren, con esto ya estamos terminando. La ciudad, agarré. Ciudad, energía renovable. Hay agua de lluvia, agua potable, gracias al río. Tenemos agua y saneamiento como consecuencia de las aguas grises que emanamos, tanto como industria como de los residenciales. ¿Qué más? Transporte, movimiento de personas de un lado al otro para ir a trabajar. ¿Qué más? Emisiones de dióxido de carbono. O sea, miren todos los puntos de contacto de la ciudad con el entorno, incluyendo el ambiente. Manejo de residuos. Carlos lo decía, tenemos que trabajar sobre el manejo de residuos. Pero ¿qué pasa? Cada una de esas imágenes que mostré de basura, bien tratada, se convierte en un recurso para luego ingresar nuevamente a un proceso productivo. Todo lo que es esta basura, como en realidad es un recurso orgánico, se puede convertir en energía y en fertilizantes. Cada una de estas partes hay empleo verde. Cada una de estas pequeñas que puse como referencia, hay un profesional o un empleo que se puede caracterizar como verde. ¿Por qué? Porque justamente quiero evitar el agua gris al río, motivo por el cual planta de tratamiento efluente dentro de las empresas. ¿Y eso qué significa? Un ingeniero ambiental. ¿Y eso qué significa? Empleo verde. Entonces no es simplemente cumplir con el ODS 6. Esto es mucho más sustantivo. Esto es, tendríamos que haber sido verde de entrada. De hecho lo fuimos, pero algo pasó. Nuestra propia búsqueda de un bienestar terminó generando la contaminación que hoy somos parte del proceso de cambio. Cada una de estas áreas, y estos son cada uno de los emprendedores, puede trabajar perfectamente arriba de cada una de estas industrias. Entonces, esto es un disparador. Cada uno tiene su propio imagen donde se sienta representado o identificado. Ahí quiero estar yo. Quiero trabajar sobre el tema de la transformación en el transporte, o trabajar en el tema de manejo de agua, o trabajar en energías renovables. Ahí está. Todos los ODS están ahí arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde la Cátedra Sur-Sur? Sensibilizamos sobre el empleo verde. Entonces, sensibilizar sobre el empleo verde, y para ir terminando, estimados participantes, ¿cómo podemos pensar desde la ciudad?
Nosotros sensibilizamos ámbito académico, nos vinculamos con el área productiva para trabajar en conjunto, pero el resto de las partes también tiene que estar ahí. Entonces, ¿cómo podemos trabajar pensando de una manera más circular e inclusive regenerativa para terminar esa expresión suprema del empleo verde? Bueno, tenemos el ODS 11. Bien, Analia. Justo con la jornada. Me apareció una voz. Por ahí Kelvin, o bueno, no, vamos. Flor, me apareció una voz. ¿Me estás escuchando? Se escucha una voz, es cierto. Y se escucha una voz, es verdad. Ahí, Gustavo, Entonces, usted lo creo que tiene el micrófono y yo no lo puedo silenciar, se tiene que silenciar. Gustavo, ahí se silenció. Bien, perfecto. ODS 11 es el que nos vincula. Ahí están las ciudades y comunidades sustentables. Ahí es donde decimos tiene que estar el empleo verde. Momento. El ODS 12 nos habla de producción y consumo responsable, nos involucra, tanto en producción como en consumo. También tengo que ser verde en el consumo, también tengo que ser verde en la producción. Pero momento, también está del otro lado el ODS 8, que es el empleo digno, como hablaba Carlos. Ahí también tiene que estar el empleo verde, pero no es empleo informal. El trabajo decente en el ODS 8. Y otros, obviamente, que nos van a acompañar. Pero para que esto funcione necesitamos la industria, innovación, infraestructura, tanto en un parque industrial, que es prácticamente una ciudad, como en un municipio. Pero para darle sustento a eso, necesitamos energía. Entonces, fíjense cómo el empleo verde empieza a atravesar a todos. Lo que vemos es el 11, pero abajo también está la generación de energía. Generación de energía que se puede hacer con la misma comunidad. Todo lo que dijo Carlos y lo que vimos recién como una de las aristas de residuos para la generación de energía, ahí estamos generando energía verde. Pero abajo de todo eso, para que nosotros tengamos vida y que podamos seguir, por lo menos en esta charla, necesitamos que funcione el ojeo. Y el ojeo es la vida de ecosistemas terrestres y el agua submarina, extremadamente atacado. Eso no lo vemos, porque vivimos en la ciudad. Pero si no funcionan los ecosistemas, no funciona la economía. Y ahí está la clave, que para que esto se articule necesitamos el 17. Y el 17 nos dice que solo no podemos. Y como solo no podemos, necesitamos generar alianzas. Y en el slide que le puse al principio, vinculamos el ámbito público, el privado, la sociedad civil, la academia. Y eso es un encuentro sano, porque cada uno de manera aislada no puede. Entonces, estimado participante, acá está la clave para poder justificar el 13. El 13 es acción por el clima. Pero si nosotros dejamos acción como el clima como algo individual y no lo vinculamos con que nuestras actividades antrópicas son laborales y que si desde ahí comenzamos a pensar en empleo verde, es muy probable que estemos cada vez más próximos a la descarbonización en el 2050 para que no supere el 1,5 grados la temperatura. Entonces, este es el último slide y realmente espero se haya comprendido el mensaje, pero nosotros, desde la Cátedra Sur-Sur, lo que bregamos es que por un instante pensemos que el ombligo del mundo no es el humano. El ombligo es el planeta que nos contiene. La economía necesita tener la tierra y la gente que consuma. Pero cuando uno quiere sensibilizar, ponemos en el centro del planeta, perdón, en el centro de esfera, el humano, nos olvidamos que el humano es el que generó todo esto. Entonces, por un instante, si nosotros pensamos en el planeta en el centro de la estrategia, lo que vamos a lograr es una cohesión social, porque ya no importa a qué partido perteneces, a qué corriente perteneces o qué interés perteneces o defendés. ¿Por qué? Porque todos estamos viendo el mismo, que es el cambio climático. Y ahí se genera una cohesión. ¿Esto qué nos va a permitir? Inclusive desarrollar economías mucho más competitivas en nuestro lugar. Y al mismo tiempo un apoyo a la sostenibilidad. Entonces, estimados participantes, a partir de esto, pongamos el ODS 8. A partir de eso, pongamos el hombre
con ese trabajo decente, empleo verde. Porque como dije al principio, si hoy están naciendo los nativos sustentables, el mensaje que tenemos que comprar es que hay un cambio de era. Y ese es el cierre de mi presentación. Estamos en el frente o en las puertas de un cambio de era. Y para despedirme, le dejo una frase que a mí realmente me gusta mucho y lo quiero compartir con ustedes. ¿Economía o ecología? ¿Economía o ecología? Un dilema al que jamás se debió haber llegado. No puedo decir economía o ecología. Es la ecología. Y que la economía esté alineada. Muchas gracias. Florencia, te paso la palabra. Gracias por aguardarme. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Carlos y Daniel, y a los organizadores por este espacio tan necesario para abordar estas temáticas que estamos todos sensibilizados. Vengo a darles buenas noticias, después de toda la exposición que hizo Daniel tan clara, y Carlos también. La verdad que celebro la sincronicidad que hay con lo que también les voy a contar ahora, que se trata de Premios Latinoamérica Verde, y bueno, en el transcurso de lo que les voy a ir contando van a entender por qué. Me es grato y oportuno mencionar que casualmente en este encuentro coincide con la apertura en pocas semanas de la 8ª edición de los Premios Latinoamérica Verde, así que quedan todos obviamente invitados, estén atentos. Y para aquellos que aún no conocen Premios Latinoamérica Verde, les cuento que es el festival de sostenibilidad más relevante del mundo hoy en día, que cada año justamente premia, capacita y da visibilidad a los 500 mejores proyectos, iniciativas sociales y ambientales de Latinoamérica, convirtiéndose así en la plataforma y vitrina que dinamiza la economía verde, al exhibir las iniciativas regionales en categorías alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Premios nace con 10 categorías, que son las que están alineadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, con el apoyo del PNUD, del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Esto es importante mencionárselos para que se entienda la relevancia. Estamos por entrar a la 8ª edición, y me gustaría, antes de profundizar en lo que es Premios Latinoamérica Verde, compartirles resultados de un estudio realizado por uno de nuestros aliados. Premios también crece gracias a las alianzas, hablando de los objetivos del ODS 17. Entonces, PwC, PricewaterhouseCoopers, que seguramente todos la conocen, realizó un estudio en los primeros 6 años de Premios Latinoamérica Verde, con datos relevantes como se generaron más de 4.000 plazas de nuevos trabajos, 9 de cada 10 participantes volvían a inscribir sus proyectos en los Premios Latinoamérica Verde, en esta gran vitrina, esta gran plataforma que les mencionaba. Las ventas de los proyectos crecieron más del 70%, 8 de cada 10 manifestaron sentirse reconocidos por su comunidad, 1 de cada 3 obtuvo acceso a financiamiento. Parte de lo que hace Premios es hacer reuniones comerciales y presentar organizaciones para poder apoyar a estos emprendimientos e iniciativas que participan de los premios en cada edición. El 17% expandió su negocio internacionalmente. Y estos son algunos de los datos, y hablo de las primeras 6 ediciones. Ya estamos por arrancar la 8ª, que va a haber, por supuesto, una nueva presentación de la radiografía, de la primera radiografía socioambiental de Latinoamérica. Entonces me gustaría, Flor, no sé si estás ahí, si podés mostrar el videíto que resume estos impactos que acabo de decir, que es el informe de PricewaterhouseCoopers. No sé si Flor me escucha. Flor Mauret. Ahí estoy, Ahí perdón. está. No, está bien. Perdón. Gracias. Espérame que ahí... Es breve, un breve videíto, pero que condensa
los resultados arrojados por PwC, que es quien generó la radiografía, la primera radiografía y única socioambiental de Latinoamérica a partir de los premios. A ver si se puede. No se está compartiendo, ¿no? No, no lo veo. Si no, no te preocupes, Flor, si querés, puedo ir avanzando y lo muestro, lo mostramos en un rato. Ya puedes compartir, Florencia. Sí, pero no me deja la opción de compartir. No. Bueno, no te preocupes, sino, Flor. Después, si en todo caso se los podemos Ahora sigo compartir. intentando igual, ¿eh? Ah, bueno, dale. Bueno, contarles que a lo largo de en agosto, fue todos los años en agosto, es la Semana de la Sostenibilidad de Premios Latinoamérica Verde, donde es la gran gala, hoy conocida como los Oscars de la sustentabilidad por los medios internacionales. A lo largo de 7 ediciones hemos conseguido 12.600 proyectos, participaron más de 1.144 ciudades, 41 países, 10 son las categorías que les mencionaba, a las cuales pueden aplicar las iniciativas para inscribirse. Y en línea con lo que decía Carlos y con lo que decía Daniel, nada es casual, ¿cuál es la primer categoría, digamos, en postulación? Desarrollo humano. La segunda de estas 10 categorías, ¿no? Les voy a decir las 3 con mayor cantidad de proyectos inscritos. La primera, les decía, desarrollo humano. La segunda, manejo de residuos. Este año tuvimos un ganador en esta categoría, se quedó con la categoría de manejo de residuos. Por eso les decía que tengo buenas noticias, en el sentido de que Argentina es un gran potencial de emprendimientos y de iniciativas verdes. Y la tercera categoría es producción y consumo responsable, donde también ahí habla de la conciencia que ya hay, ¿no? Y por supuesto la categoría ciudades sostenibles, el año anterior, en 2019, por ejemplo, Argentina se quedó, la única vez que un país se quedó con la terna categoría ciudades sostenibles, una terna completa, con lo cual uno de los ganadores obviamente fue Argentina. Argentina, dentro del ranking de países de Premios Latinoamérica Verde, siempre está en el top 3, ahí con la mayor cantidad de proyectos inscriptos. Así que de nuevo les marco el potencial que hay en nuestro país, y lo importante es que los gobiernos y las empresas y articular las políticas públicas luego, a partir de esto, cómo se aceleran, ¿no? Y un poco acá, en relación a la frase a lo que comentaba en la apertura, sobre la apertura Daniel, y un poco inspirada en lo que dice nuestro presidente de Premios Latinoamérica Verde, estos ganadores son las soluciones que necesitamos. Justamente son pioneros y son nuestra guía en la ruta que debemos seguir. Por eso la importancia de una plataforma, por eso escaló lo que escaló, y hoy la importancia de Premios Latinoamérica Verde en la región con proyección ya global. Y habiendo hecho esta brevísima introducción de lo que es Premios Latinoamérica Verde y anclándolo con la temática del panel, Impulso de Empleos Verdes en Gobiernos Locales, les quiero contar un poco, justamente les traigo el caso de éxito, que es la experiencia de la ciudad de Guayaquil, que es la sede de Premios Latinoamérica Verde, que pone de manifiesto justamente el impacto y los beneficios de los premios en una ciudad, ¿sí? La influencia de tener un evento que promueve la sostenibilidad permitió que se desarrollen 2 ordenanzas en la ciudad con impacto tremendamente importante y también alineado a lo que comentaba Carlos y Daniel, y de la importancia de las políticas públicas. La ordenanza de movilidad eléctrica en 2017 y en 2018 la de plástico de un solo uso, que hoy es una propuesta de ley para Ecuador, ¿sí? De esta manera se generó un cambio en los indicadores de la ciudad, influenció la iniciativa en otras ciudades, y este año, como les decía, en base a la ordenanza de plásticos de la ciudad de un solo uso, se estructura para ley. Entonces, la ciudad que sea sede
Ganan notoriedad, reputación respecto a los demás, porque es el hub de los negocios sostenibles, pero porque es el punto de encuentro justamente para la generación de oportunidades a proyectos locales y organizaciones locales que dinamizan la economía y que promueven la gestión de la ciudad. Por eso es tan importante esta articulación entre lo público y lo privado. La experiencia de Guayaquil justamente inspiró que en los últimos 3 años en Argentina, durante 2 años consecutivos, se puso en agenda pública a Premios Latinoamérica Verde. Esta fue la primera experiencia que 2 ministerios, el de Producción de la Provincia de Buenos Aires y el de Ciencia y Tecnología, firmaron en forma conjunta una alianza estratégica para incorporar justamente a premios a la agenda pública. Este año lo que hicimos fue, no sé si algunos han tenido la oportunidad de verlo, en la Semana de la Sostenibilidad de Premios Latinoamérica Verde, las ciudades de Buenos Aires y de Guayaquil iluminaron los principales y más emblemáticos monumentos de verde, con el objetivo justamente de despertar una conciencia colectiva, que es lo que finalmente todos necesitamos para seguir empujando hacia el mismo lugar, ¿no? Entonces, totalmente alineado a lo que venían comentando, y esto lo celebro, y Premios es justamente una oportunidad de acción para darle visibilidad a todos estos emprendimientos que en definitiva justamente son lo que nos traen el empleo verde. Argentina, para darles algunos datos, les decía que ocupamos el top 3 de ciudades en el ranking de países con mayor cantidad de proyectos inscriptos. 58 ciudades de Argentina han participado a lo largo de 7 ediciones. Tenemos más de 1000 proyectos inscriptos a lo largo de estas 7 ediciones. En el top 3 de ciudades se encuentra Buenos Aires, La Plata, Córdoba, y este año se incorporó la ciudad de Campana. Así que son datos maravillosos y súper auspiciosos. Pero necesitamos, por supuesto, de seguir implementando, haciendo fuerza y uniéndonos entre lo que es público y privado para lograr políticas públicas que empujen. Así que bueno, no sé, Flor, si pudiste verlo del videíto, si no, no te preocupes. No me da la opción no me deja tocar el compartir. Ah, ok. Bueno. Qué lástima. A ver si no, déjame ver si yo puedo compartir una, porque no sé si lo voy a poder compartir. Pero bueno, un poco, no me quiero extender más, quería contarles, digamos, la magnitud de lo que es Premios Latinoamérica Verde y que es una propuesta que justamente es una plataforma, hoy es la vidriera que dinamiza la economía verde de la región. Y bueno, tan importante poder articular entre gobierno, empresas, para poder darle visibilidad a estos emprendimientos que ya están en ejecución y con éxito, y que, como decía hace un rato, son nuestra guía para poder mitigar el efecto negativo del cambio climático. Y bueno, así que un poco los invito, si quieren conocer más sobre los Premios Latinoamérica Verde, pueden ingresar a la página, contarles que es www.premioslatinoamericaverde.com, y al mismo tiempo invitarlos a la 8ª edición que se va a inaugurar ahora en unas pocas semanas. La inscripción, para que sepan y para que también inviten a conocidos y que corran la voz, es totalmente gratuita. Cualquier persona natural, cualquier empresa puede postular inscribiéndose de forma gratuita a través de la página web. ¿Sí? Gracias, Daniela, ahí publicó la página en el chat. Así que, buenísimo. Bueno, dejo el espacio entonces para preguntas, sí, porque ya la hora creo que se extendió un poco. Sí. Si alguien tiene alguna pregunta, recuerden que las tienen que poner en el chat, yo ahí les fui escribiendo. Por lo que vi, no hay preguntas, pero bueno, si alguien quiere, levanta la mano. Ahí estoy revisando. Flor, no puedo poner el video. ¿Vos tampoco? No, yo tampoco. Me mató me sacó, no puedo, por lo menos para despedir, que si bien arrancamos unos minutos más tarde, por lo menos para ayudar a Flor a... No se preocupen, digamos, se los puedo compartir, si me escriben después por privado,
me da pena, pero bueno, no se preocupen, tampoco quiero extenderme mucho más, y la verdad es que la página de Premios Latinoamérica Verde está súper completa. Ahora en 2020, en agosto, fue la gala de la 7ª edición, que como todos saben fue un gran desafío, siempre fue en Guayaquil, en la ciudad sede, el evento, y bueno, este año en marzo, cuando había que tomar la decisión difícil de qué se iba a hacer sin experiencia previa, donde todos los eventos del mundo, de las principales ciudades del mundo se cancelaban, Premios Latinoamérica Verde doblega su desafío de no defraudar y seguir empujando este ecosistema verde, y decide hacer el evento virtual, que por supuesto se convirtió en la gala de mayor exponencial, y también la pueden ver en la página de Premios Latinoamérica Verde, que a su vez también pueden acceder por YouTube. O sea que van a encontrar allí, porque la educación es transversal para los premios, o sea, hay capacitaciones gratuitas para los que se inscriben dentro de los Premios Latinoamérica Verde, que les decía que es de forma gratuita. Tienen permanentemente capacitaciones, así que además de un montón de beneficios, por supuesto, por quedar dentro del ranking de los 500 mejores, la conexión con empresas que pueden brindar financiamiento o ayudar con recursos para que estas iniciativas puedan escalar, que son justamente lo que hablábamos. Nosotros necesitamos empleo verde, necesitamos que estas iniciativas crezcan, porque son la solución a lo que nos está pasando. Así que somos todos responsables de aportar nuestro granito de arena, de decir, bueno, ¿a quién conozco yo? ¿Cómo puedo acercarle que participe a los premios? O trabajo en gobierno, tengo alguien conocido en un ministerio. Todos tenemos que estar, digamos, empujando para este lado más que nunca. Totalmente. Bueno, muchas gracias.